Queridos odontonautas, les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy, con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dentadec. Es un gusto para mí presentarles a Carlos Quintanilla, gerente de territorio de la compañía ADEC. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, queridos odontonautas. Muchas gracias por tomar el tiempo de unírsenos de nuevo. El día de ayer, como saben, presentamos la primera parte de lo que es la conferencia de ergonomía en odontología, la versión 2.0. Y el día de hoy vamos a continuar con esta segunda parte. Derivado de unas preguntas que salieron de esta primera parte del día de ayer, decidí iniciar esta segunda parte con una diapositiva que, pues, bueno, el día de ayer, digamos, obvié o simplemente brinqué, y que es importante considerar específicamente la odontología, que es la parte de muñeca. Entonces, es con lo que vamos a iniciar esta segunda parte. Y, pues, bueno, formalmente iniciemos nuestra presentación. Esta parte es específicamente, tiene mucho que ver con el día a día de trabajo, y es específicamente hablar de la muñeca. Cuando nosotros hacemos un análisis de lo que viene siendo la estación de trabajo desde el punto de vista ergonómico, tenemos que observar cuáles son los movimientos que se están haciendo, y en el caso de los odontólogos, evidentemente mucho de su trabajo es directamente con la mano. Vean aquí en estas posiciones cómo este tipo de flexión o esta otra extensión son bastante dañinas. De hecho, lo ideal es mantener nuestra mano en la misma línea con respecto a nuestro antebrazo. Cuando yo empiezo a hacer esto o termino haciendo esto, y que es muy común verlo, terminamos generando presión innecesaria y una carga excesiva en nuestra parte de la muñeca. Otro punto también es que si nos vemos de frente, debemos cuidar no estar haciendo este tipo de movimiento, tanto hacia afuera como hacia adentro, de manera excesiva. De nuevo, debemos de cuidar prácticamente la misma línea que traemos de nuestro antebrazo con respecto a las manos. Esto es relativamente, insisto, común, y lo que tendríamos que cuidar para nuestra muñeca es, por un lado, la carga excesiva, y aquí estoy hablando de las piezas de mano. Hay piezas de manos que son, digamos, muy delgadas y, digamos, que tienen un peso realmente bastante bueno. Y también hay otras que, desde el momento de empezar a utilizarlas, tiene un peso mayor. Evidentemente, las que son un poquito más ligeras, pues van a ser de una inversión un poco mayor, pero realmente vale la pena. El otro punto que es importante considerar es la fuerza innecesaria. Ayer platicábamos durante la sesión de preguntas y respuestas la importancia de que vayamos evolucionando, por ejemplo, la preparación de cavidad. En este caso, recomiendo utilizar mucho lo que viene siendo piezas de mano eléctricas, las cuales la fuerza que nos da para hacer una preparación de cavidad, ahora sí que para preparar una corona o simplemente retirar una corona, es mucho mejor una pieza de mano eléctrica, por ejemplo, con respecto a las piezas neumáticas, ¿sí? La fuerza y el tiempo que nos va a llevar, considerando lo neumático o lo eléctrico, es realmente una diferencia bastante importante. Entonces, movámonos más a usar tecnología, y en este caso las piezas eléctricas son unas piezas que les recomiendo mucho explorar. Esto nos va a ayudar a tratar de usar fuerza innecesaria en esta mano. La otra situación, evidentemente, pues es la vibración. Realmente las piezas de mano el día de hoy ya no generan tanta vibración. Sin embargo, puede ser que haya algunas que todavía estén generando. Eso ustedes los tendrán que evaluar en su práctica privada, revisar qué tipo de piezas están trabajando y revisar, porque esa vibración, a final de cuentas, se va a transmitir desde nuestra mano directamente a nuestra muñeca. Entonces, a la larga, recuerden lo que les platicaba el día de ayer. En ergonomía, una cosa que es importante considerar es la frecuencia, qué tan repetido es el movimiento, y en este caso la vibración y la fuerza.
Entonces, esto va a ir directamente a traducirse en la salud de nuestra muñeca. Entonces, la rotación o la inclinación, se los expliqué con estos diagramas, hay que tratar de evitarlos. Tratemos de estar en el mismo plano con respecto a nuestro antebrazo y tratar de evitar tener angulaciones que puedan en un momento dado afectar a la muñeca. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí pasemos a la parte del fortalecimiento físico. El día de ayer logramos explicarles en esta primera parte de la conferencia respecto a lo que viene siendo la postura que ustedes van a tener al momento de trabajar con paciente y que a final de cuentas, al parecer, al estar sentado, pudiera parecer que están en una posición relativamente cómoda, pero el hecho de permanecer en una sola posición durante 45 minutos, 60 minutos con un solo paciente, a final de cuentas requiere de cierto fortalecimiento. Yo platicaba también respecto a los diferentes auditorios a los que me he dirigido, cuando normalmente a nivel de estudiantes, una proporción muy alta de estudiantes hace ejercicio regular. En cambio, ya los adultos, ya ahora sí que la frecuencia de ejercicio la disminuyen considerablemente. Entonces, les recomiendo que para tener su cuerpo perfectamente fortalecido, hagan un programa de ejercicios rutinarios. Con esto estoy hablando de realmente estar no necesariamente en un gimnasio, puede ser ideal, pero si no, simplemente salir a correr, salir en bicicleta y que lo hagan de manera constante durante la semana regular. No es que los fines de semana, el domingo, tome mi bicicleta y me vaya 3 horas o 4 horas y sea el único momento de ejercicio de toda la semana. En lugar de eso, les recomiendo que tomen, digamos, lunes, miércoles, viernes, domingos probablemente, al menos unas 4 sesiones durante la semana en las cuales incluyan un ejercicio que venga la parte de calentamiento, la parte en sí del ejercicio y evidentemente un estiramiento final. Entonces, eso es necesario para que yo pueda estar hablando de que estoy haciendo ejercicio rutinario. ¿Qué tipo de ejercicio? Les decía, desde simplemente hacer correr, por ejemplo, puede ser bicicleta, spinning. Hay un ejercicio que es muy completo, que es la parte de natación, por supuesto. Y otro también que muchos fisioterapistas pudieran recomendar y que es también muy completo, evidentemente, es el básquetbol. Por obvias razones, que es específicamente cuidar sus manos, probablemente el de mayor riesgo va a ser el de básquetbol, porque pues es típico los golpes en los dedos, inflamaciones, y después evidentemente su desempeño ya no va a ser el mismo al estar trabajando en boca. Entonces, realmente el ejercicio es importante. Elijan ustedes cuál es el que más acomoda a su estilo de vida, sobre todo aquel que puedan realizar con este volumen de frecuencias a la semana, pero sí tienen que poner atención en que un programa rutinario de ejercicios los va a hacer fortalecer su cuerpo y estar mucho más preparados para lo que es la demanda física de estar practicando la odontología, ¿sí? Al inicio de la conferencia les mostraba una serie de fotografías de diferentes profesiones y yo les mencioné ahí las personas, por ejemplo, la fotografía que coloqué de las futbolistas, pues ellas se entrenan durante la semana y prácticamente están preparándose precisamente para ese momento en que van a jugar su partido de 90 minutos, de 1 hora, y están físicamente preparadas para eso. Es exactamente para ustedes. Hagan su rutina de ejercicios para que estén físicamente fortalecidos y preparados para la práctica de la odontología. Muy bien. También el día de ayer platicaba sobre esos casos donde regularmente en un día de trabajo hay doctores que empiezan muy temprano, terminan tarde y prácticamente no agarran pausas entre paciente y paciente. Es necesario que se tomen el tiempo necesario, les decía yo ayer, que al menos tomen 10 minutos entre paciente y paciente, relajen un poco todas esas zonas del cuerpo que estuvieron en un momento dado rígidas o con mucha tensión. Necesitan estirarlas, aflojar y hacer ciertos ejercicios.
Yo ahorita voy a hacerles una explicación de algunos ejercicios que recomendamos estar haciendo precisamente para poder relajar su cuerpo, ¿de acuerdo? Esta guía de estiramientos, esta primera serie de diapositivas que les voy a mostrar, las tomé de internet, de una clínica de fisioterapia específicamente. Me gustó esta guía de estiramientos más que nada porque va agrupando los ejercicios por los diferentes grupos musculares. Recuerda lo que hablamos ayer: espalda alta, espalda baja, lo que son los hombros, lo que son las muñecas, codos. Entonces, es lo que me gustó de esta guía. En realidad, cualquier guía de estiramientos a la que ustedes tengan acceso es buena, sobre todo si ustedes ya están teniendo, por ejemplo, contacto con algún profesional de la salud, y si ellos les puede hacer a ustedes una guía un poquito más personalizada, adelante, está ideal. Esta, como les digo, es básicamente una que me gustó y que me gustaría compartírselas para ciertos estiramientos que vayan a hacer. Bueno, son ideales porque los músculos y tendones que estuvieron, como les digo, muy tensos durante largos periodos de tiempo, los tenemos que relajar. Hay que llevarlos hasta un rango máximo. No vamos a estar haciendo estos estiramientos a un punto que llegue a doler. Realmente debemos de sentir ese estiramiento, pero no debe de ser un dolor excesivo el que debemos de sentir. Bueno, el programa que hagamos les va a ayudar a una buena condición física. Este programa yo se los recomiendo que lo hagan en casa, porque van a ver que algunas de las posturas no son, digamos, tan sencillas de alcanzar. Algunas de ellas requieren una superficie sólida, como es el piso, por ejemplo. Pueden hacerlo en una cama, por ejemplo. Entonces, les recomiendo que esto lo hagan tal vez en casa y, bueno, llevar a cabo de manera rutinaria. El estiramiento, el punto máximo de estiramiento hay que mantenerlo durante 5 segundos y al menos hay que repetirlos en series, no más de 10 series. De hecho, si son nuevos, iniciando, digamos, con este tipo de estiramientos, empiecen a hacer series, digamos, 3, 4 series. No intenten hacer muchas series, porque evidentemente el cuerpo también lo va a sentir. Entonces, poco a poco, en la medida que vayan acostumbrándose a esta guía de estiramientos, probablemente ya las series las van a empezar a incrementar. Pero sí es importante que no hagan más de 10 series, digamos, de este tipo de estiramientos. Ahora bien, como también lo mencioné el día de ayer, si el día de hoy ya presentan algún problema a nivel de cuello, de espalda, del brazo en general, vayan a atenderse. Antes de hacer este tipo de estiramientos, atiendan primero ese dolor, vayan con un profesional de la salud que les pueda recomendar cuál sería el tratamiento específico para ese caso, antes de realizar cualquier tipo de estiramientos que les voy a mostrar. Muy bien. Algo importante también. Esta guía, los compañeros de I+D tienen unos videos que grabamos precisamente haciendo estos estiramientos y que lo más probable es que una vez que esta conferencia sea subida a YouTube, ahí se les va a colocar unos links en la parte de abajo en la cual va a estar el video. Por si quieren seguir el video junto con lo que viene siendo la presentación, sería ideal para tratar de hacerlo lo más acorde posible. Entonces, empecemos con los estiramientos de espalda. El primero va a ser, así como está en el diagrama, van a estar parados, las manos van a ir a la cintura y lo que viene siendo la parte de la espalda van a ser una extensión hacia la parte de atrás, ¿sí? Recuerden, la extensión máxima la alcanzamos, lo vamos a mantener durante 5 segundos, esa postura, y regresamos a nuestra postura original. Hay que tener cuidado de que las rodillas no se flexionen, deben de estar perfectamente estiradas, y esa extensión van a sentirla en la parte de la espalda. Las siguientes flexiones de espalda. En esta prácticamente van a estar totalmente boca abajo en el piso, de manera horizontal. Las palmas van a estar a nivel de hombro, es decir, aquí está lo que es el piso, las manos a este costado. Lo que vamos a hacer es levantar prácticamente todo el cuerpo, la parte superior del cuerpo, como está aquí en el diagrama, y vamos a mantener durante 5 segundos esa postura.
Regresamos a la posición original y esperamos. Y volvemos a hacerlo. Esas serían, digamos, las flexiones de espalda. El otro, lo que es rodilla al pecho, eso lo vamos a hacer recostados en el piso, boca arriba. Las rodillas van a estar flexionadas, como este caso. Y vamos a ir llevando lentamente la rodilla a la parte del pecho, ¿sí? Y vamos a agarrar con las manos y vamos a estirar esa pierna hacia nuestro pecho, ¿de acuerdo? Lentamente vamos a regresar a la posición original y después repetimos ese mismo movimiento con la pierna contraria. Este ejercicio, que es una abdominal parcial, evidentemente requiere un poquito más de fuerza. También nos servirá evidentemente para lo que es el estiramiento. Probablemente vayan a requerir apoyo para que alguien agarre, por ejemplo, la parte de los pies, que no se levanten. Y probablemente no todos van a poder hacerlo la abdominal completa o esa media abdominal al inicio. Entonces, esfuércense un poquito, háganlo lo más que puedan, ¿de acuerdo? Entonces, recostados, con las piernas flexionadas, los brazos van sobre el pecho. Deslizamos la barbilla sobre el pecho y en esa postura levantamos prácticamente la parte superior del tronco. Vamos a mantenerlo 5 segundos y después regresamos a la posición inicial. Ahora bien, los siguientes son estiramientos para el cuello y para el tronco. Para los músculos del cuello, estando sentados, ¿sí? La barbilla la vamos a mantener exactamente en el mismo nivel. Y con los hombros relajados, los brazos al lado del cuerpo, lo que vamos a estar haciendo es girar la cabeza hacia un lado hasta sentir precisamente cómo la articulación se estira. Mantenerla 5 segundos, regresar lentamente hacia el lado contrario. Y lo vamos a girar hacia el lado contrario. Igual, mantenemos los 5 segundos y regresamos a la posición inicial. Entonces, esa sería para poder estirar los músculos del cuello. Otra más es prácticamente la posición inicial, ¿sí? Las manos van en la rodilla y la cabeza la vamos a ir girando hacia un costado, prácticamente como que lleváramos la oreja hacia nuestro hombro. Lo más que se alcance, insisto, no debe de causar dolor. Básicamente debe de poder estirarse. Lo dejamos 5 segundos así y luego regresamos a la posición inicial para llevar ahora al lado contrario de la cabeza. 5 segundos y regresamos. Ahora, para el tronco, tendríamos que estar en una silla, perfectamente sentados, erguidos, ¿sí? Los brazos deben de estar relajados en los costados. Y básicamente, como está en el diagrama, es llevar el cuerpo hacia un lado, hasta un punto de estiramiento que sintamos. Y después regresar a la posición inicial y hacer lo mismo al lado contrario. Eso sería, digamos, otra serie. Recuerden, cuando lleguemos al punto máximo, esperamos 5 segundos y regresamos. Este es otro movimiento también para el tronco. Estando sentados igual, nuestras manos van a ir unidas al frente y lo que vamos a hacer es mover o girar lo que es la cabeza, hombros y brazos hacia un costado, lo más que pueda. Vean cómo el cuerpo no lo estoy inclinando, simplemente es girando el torso. Al punto máximo que podemos alcanzar, 5 segundos, regresamos al frente y después hacemos el movimiento hacia el lado contrario. Después tenemos cuello y espalda alta. Este primer movimiento es en la posición de sentado, la barbilla va hacia el pecho lo más que podamos y deben de sentir cómo se estira la parte de lo que es el cuello
parte de algunos músculos de la espalda alta. Mantenemos 5 segundos y regresamos a la posición inicial. Este otro es igual, erguidos. Mi barbilla está, digamos que salida. Lo que estoy haciendo, o lo que vamos a hacer es meter la barbilla hacia adentro, formando una papada. La parte del cuello, la parte posterior, deben de sentir ese jaloncito. Y vamos a estar durante 5 segundos en esa posición y regresamos. Con eso vamos a hacer este ejercicio. Espalda baja. De nuevo, hay que estar recostados en el piso. Los pies planos, completamente en el piso. Los brazos deben de estar estirados sobre el piso. Y lo que vamos a hacer es levantar lo que viene siendo la cadera, la parte baja de la espalda, y la vamos a despegar del piso y vamos a hacer como un puente, el cual tenemos que mantener durante 5 segundos. Para poder elevar, nos vamos a ayudar con los brazos, con los pies, para poder mantener esa postura de puente. Hay que dejar los 5 segundos y regresar. Ahora bien, entremos a los estiramientos para el brazo. En posición de sentado, las manos van en la rodilla. Y ahí lo que hacemos es, las manos las vamos a llevar lentamente hacia nuestros hombros. Hagan de cuenta que hacemos esto. No estoy despegando mi brazo. Yo no estoy haciendo esto. Es aquí en esta misma postura, levantarnos. Deben de sentir como los músculos, tendones, se deben de estar estirando. Después regresamos y dejamos las rodillas de nuevo, las manos a las rodillas. Luego va de regreso. 5 segundos en el punto máximo de estiramiento. Otro más, este parece bastante sencillo, bastante simple, pero cuando lo estén desarrollando van a notar que sí hay un estiramiento importante. Entonces nos vamos a sentar el codo y antebrazos en una mesa. La palma de la mano va sobre la mesa, como está en este diagrama. Y después vamos a rotar los 180 grados, totalmente los 180 grados, en la misma posición. Van a sentir ese estiramiento, 5 segundos, hay que mantenerlo, y ahí regresamos a la posición inicial. Entonces, este movimiento parece que no es mucho lo que se estira, pero realmente sí es importante llevarlo a cabo. Muñeca y mano. ¿Ok? Teniendo nuestras manos al frente, con la palma completamente horizontal, lo que tenemos que hacer es estirar lo más posible nuestras manos, dejarlo 5 segundos hasta el punto máximo posible, llevarlo hacia el punto intermedio y después bajar. Lo mismo. Mantener 5 segundos, sientan ese estiramiento, no debe de doler, insisto, y regresar otra vez al punto inicial. Otro estiramiento, vamos a empezar con las manos horizontales y lo que tenemos que hacer es hacer un puño, como si hiciéramos fuerza. Mantenemos ahí 5 segundos y relajamos y extendemos de nuevo nuestras manos. También para mano y muñeca, teniendo nuestra palma abierta, lo que tenemos que hacer es este movimiento. Un dedo, lo mantenemos, regresamos. Otro dedo, lo mantenemos, regresamos. Básicamente es cada uno de los dedos. Van a sentir en esta parte de la palma de la mano, en la contraparte, perdón, cómo van a sentir ese estiramiento cuando hagamos este movimiento. Y regresamos. Hay que estarlo haciendo con todos los dedos de la mano. ¿Ok? Otro movimiento también es igual el pulgar. Tenemos que llevarlo a la base del meñique. Lo mantenemos,
deben de estar abierta, digamos, la mano para sentir ese estiramiento. Y regresamos. Hay que hacerlo con ambas manos, evidentemente. Otro más, igual con la mano abierta, hay que estar haciendo círculos de lo que es el meñique. Perdón, del pulgar, disculpen. El dedo pulgar. Uno más, ese se lo vamos a mostrar aquí en este diagrama, teniendo las manos completamente en la rodilla. Lo que debemos hacer es abrir la mano lo más posible sobre la rodilla, estirarlo todo lo que se pueda y después regresarlo y relajar la mano. Cuando hagamos este movimiento, debemos de hacer como que fuerza al abrirlo. Deben de sentir perfectamente cómo se estira y después regresamos. Ahora bien, tenemos el estiramiento para el hombro. En la posición en la que estábamos, de esta última, sentados con las manos en la rodilla, vamos a levantar lo que son las palmas, ¿sí? Elevamos ambos brazos tanto como sea posible. De nuevo, no debe de doler, debe de ser un estiramiento lo más que pueda, ¿ok? Otro movimiento va a ser estando con nuestros brazos extendidos al frente, a la altura de los hombros. Lo que tenemos que hacer es abrirlos, llevarlos a esta parte, mantener 5 segundos y vamos a regresar con los brazos al frente. Sientan cómo el hombro está haciendo ese estiramiento cuando hacemos ese movimiento. Otro más. Sentados con los brazos relajados en un costado, los vamos a elevar hasta la altura de la cabeza lo más posible. De hecho, si pueden llevarlos aquí o un poco más arriba, aquí yo sentí un estiramiento en mi brazo izquierdo, si se puede elevar un poco más es mejor. Insisto, no debe de causar ningún dolor. Debe de sentir el estiramiento, pero no debe de causar dolor. Ok. Este del hombro lo pueden hacer ya sea en el piso, lo pueden hacer también en una cama, digo, ahora sí que como lo prefieran. Aquí lo importante es el estiramiento que vamos a sentir en el hombro. La posición inicial, de hecho por eso le puse los números aquí, es esta. Lo que viene siendo el brazo debe estar a la altura, ¿sí? De lo que viene siendo el hombro. Debemos de flexionar el brazo 90 grados, ¿sí? Y el puño va dirigido hacia el techo. La posición siguiente va a ser rotar, ¿sí? Lo que viene siendo el codo a esta posición 2 con el puño hacia abajo de la superficie. Y después lo vamos a llevar al lado contrario como en la posición 3. Es rotarlo y llevarlo ahora con el puño hacia arriba. Entonces, básicamente ese es el movimiento. Van a sentir el hombro cómo se está estirando y una vez que se termine ese movimiento, repiten el movimiento con el brazo contrario. Estiramientos para la pierna. Estando boca abajo, de hecho, lo que es esta parte del tronco, la parte superior, la podemos tener elevados a la altura de lo que es el codo. Lo que vamos a hacer es la pierna la vamos a llevar hacia el glúteo y después con la mano vamos a estirar a nivel de la espinilla nuestro pie hacia nuestro glúteo. Debemos de mantener durante 5 segundos, debemos de sentir ese jaloncito y después relajamos y repetimos el movimiento con la otra pierna. Este nos va a ayudar para el cuádriceps específicamente. Los isquiotibiales son los músculos que van en la parte posterior de la pierna, a la altura del muslo. Van desde el glúteo y prácticamente se van a insertar en la parte a nivel de las rodillas. El movimiento que vamos a hacer van a sentir ese ligero tironcito en los isquiotibiales. Entonces, la posición inicial es sentados en el piso.
Lo que vamos a iniciar primero es la punta de los pies, como que las llevamos hacia el frente. Y después vamos a mover todo el torso y vamos a tratar de alcanzar los tobillos con las dos manos. Mantenemos 5 segundos, relajamos y repetimos el ejercicio. En este en particular hay que cuidar de no doblar las rodillas. Las rodillas deben de estar perfectamente derechas, sin flexionarlas hacia arriba, porque eso prácticamente va a eliminar ese estiramiento del isquiotibial. Ahora, los aductores son los músculos en la parte interna del muslo. Una de sus funciones importantes es la parte del caminado. Y en una posición sentado, le llaman estilo indio, las plantas deben de estar unidas, las plantas de los pies unas con otra, y tratar de acercarlas lo más posible hacia nosotros. Ya con esa posición, lo que vamos a hacer es con las manos, vamos a presionar hacia abajo, ¿sí? Lo que vienen siendo las rodillas. Lo presionamos y mantenemos lo más posible durante 5 segundos. Sigo insistiendo, doctores, no deben de forzar los movimientos a un punto de que llegue a doler. Simplemente deben de sentir ese estiramiento sin que duela. Relajamos y repetimos. Para el tendón de Aquiles, hay que hacerlo en posición sentado, similar al movimiento de 2 diapositivas atrás. Y vamos a ayudarnos ya sea con una toalla, puede ser con un cinto. Vamos a colocar esa toalla o el cinto a la altura de la bola del pie. Y lo que vamos a hacer es tomar y jalar prácticamente hacia nosotros hasta sentir el estiramiento. Mantenemos 5 segundos, relajamos y repetimos. Este es uno de los finales, o si mal recuerdo es el final de toda esta serie. Para esto hay que estar de pie. ¿A qué distancia? Básicamente la distancia que abarque el brazo extendido hacia la pared. Las palmas deben de estar planas completamente sobre la pared. Y esa es nuestra posición inicial. Cuando hagamos el movimiento, debemos evitar flexionar lo que es la cadera y lo que son las rodillas. Deben de estar completamente rectas. Lo que vamos a hacer este movimiento es llevar el codo, con las manos ya puestas en la pared, el codo hacia la pared. Y van a sentir un estiramiento completo de toda esta parte posterior de la pierna. Las plantas deben de estar totalmente pegadas al piso. No debemos de levantar el talón para que este ejercicio sea completamente efectivo. Igual, llevar esa posición 5 segundos y en ese momento regresamos, relajamos y repetimos el movimiento. ¿Ok? Como les decía, la versión original de todos estos ejercicios la pueden ver aquí abajo. Si se dieron cuenta, en todas las diapositivas está la página de donde tomé yo esta explicación y ustedes pueden revisarlos. Insisto, el canal de I+D nos va a hacer el favor de hacer una recopilación de los videos y probablemente va a ser un clip de algunos 7 u 8 minutos donde van a estar precisamente todos estos estiramientos en video. Bueno, este tipo de estiramientos, los anteriores, les explicaba yo que hay que hacerlos en la comodidad de su casa. Puede ser, si se fijan, son estiramientos muy completos y prácticamente abarcan todas las diferentes zonas del cuerpo que de una u otra manera requieren ser estirados y relajados. La escuela de la espalda tiene, por ejemplo, esta hojita. Es una hojita, digamos, muy sencilla, muy simple, la cual está en PDF y si les llega a interesar, igual y pudiéramos compartírselas para que probablemente este tipo de estiramientos puedan hacerlos, como son muy sencillos, puedan hacerlos directamente en el consultorio. Precisamente en esas pausas que hacen entre paciente y paciente, que le llamamos pausas ergonómicas, tal vez tratar de hacer este tipo de estiramientos. Se fijan, son estiramientos de lo que es el brazo, de lo que vienen siendo las piernas, de lo que viene siendo la muñeca,
de la espalda y también de lo que es el cuello. Entonces, estos son más sencillos, son mucho más cortos. Pudiera ser que entre esas pausas que hagan durante su día regular de trabajo, hagan estos. Y ya hacia el final del día, o cada 2 días, hagan el programa completo de estiramientos que acabamos de ver. Otra hoja también similar a la de la escuela de la espalda, está esta otra, esta es de Sydney, Australia, y también son movimientos muy sencillos que pueden hacer en su práctica. Igual, tenemos la información que si alguien quiere, digamos, que se las compartamos, con todo gusto. Hacia el final van a encontrar mi información y les puedo enviar un poquito de estos detalles. Abajo de esta diapositiva está directamente la página donde, donde ellos hablan de toda esta situación de ergonomía en lo que es su área laboral. Muy bien, doctores. Pasando a otro tema, dentro de la ergonomía también, está la parte del diseño del operatorio. El diseño de los espacios, y aquí quiero platicaros un poquito de la experiencia que tengo de trabajar con diferentes proveedores, es que compañías como la compañía patrocinadora, que es Dentadec, tiene muchos años haciendo diseños de consultorios, ¿sí? Les puede hacer un plano arquitectónico completo para aquellos que van a tener una clínica nueva o que quieran renovar la actual. Normalmente en estos diseños se debe de considerar todo esto que hemos hablado del tema de ergonomía, desde el punto de vista de cómo hacer una configuración del sillón. Al rato vamos a tocar ese tema. Toda la parte de muebles, que también ya la tocamos previamente en esta conferencia. Los espacios que requieren tanto doctor como asistente, todas las mesas de soporte, todos los cajones que deben de estar alrededor y todas las superficies de trabajo. Entonces, si se fijan, todo el tema de ergonomía es estar hablando de lo que viene siendo esa estación de trabajo. Por eso es que es importante tomar en cuenta la parte del diseño del operatorio. Estas son medidas, digamos, generales, que son importantes a considerar cuando tomamos en cuenta, digamos, un diseño de consultorio. Este sería, digamos, un espacio ideal y estamos considerando, por ejemplo, pasillos que puedan tener de apertura 86, cerca de 86 centímetros. Y aquí estamos considerando lo que normalmente puede ser, por ejemplo, la dimensión de una silla de ruedas. Tenemos que considerar que va a haber pacientes que tendríamos que estar llevando hasta lo que es el sillón dental y que tengamos el espacio necesario para poder hacer la transferencia del paciente de la silla de ruedas hacia nuestro sillón dental. Entonces, están los espacios. Estamos considerando cierto espacio desde la parte central de lo que viene siendo la unidad hacia la parte posterior, porque al momento de recostarlo, no solamente el sillón queda en un espacio más amplio, sino también debemos de considerar, como en esta fotografía, que exista un espacio entre lo que es el cabezal y la parte posterior para que el doctor esté trabajando libre y cómodamente detrás del paciente, si acaso esa es la posición regular que adopta. Hay que considerar los espacios para que todos estos tipos de sistemas de dispensado y los brazos que tenemos puedan correr perfectamente sin que estén pegando a alguna pared o algún mueble y tengamos libertad de movimientos. Entonces, todo esto, doctores, si se fijan, esto es un proyecto arquitectónico en los cuales las empresas que llevan años haciendo este tipo de diseño les pueden ayudar. Me he topado con muchos casos donde se construye una clínica nueva y donde de repente toman en cuenta arquitectos, digamos, de pero muy alto calibre, es decir, personas, arquitectos muy reconocidos, muy buenos de experiencia, pero probablemente no tienen tanta experiencia en lo que es un consultorio dental. Sí, en la parte de fachadas, en la parte de estacionamientos, en la parte de los espacios en general, pero ya cuando hablamos específicamente dentro de un consultorio, probablemente no. Entonces, con todo gusto, y esto es algo que hemos visto sobre el paso del tiempo, es de que nosotros no competimos directamente con esos arquitectos. Al contrario,
trabajamos en conjunto con esos arquitectos, ayudándoles y dándoles las ideas para que puedan adoptar dentro de un diseño estas dimensiones que ustedes necesitan en su día a día, para que puedan hacer su trabajo, su espacio operatorio, digamos, ahora sí que mucho más sencillo y sobre todo que no afecten las posturas ergonómicas. Ahora bien, dentro del consultorio, aparte de lo que es el espacio operatorio, también deben de considerar muchas otras áreas. Igual, algunas experiencias que yo he tenido es que cuando se está diseñando un consultorio, hay ocasiones que áreas básicas o importantes que deben de considerar las omiten. He topado casos donde a veces el cuarto de máquinas lo están dejando con un espacio mínimo, cuando en realidad probablemente la clínica requiera un espacio el doble o el triple de lo que lo habían considerado. También la parte de las tomas. Ustedes requieren agua, aire, digamos, un ruteo de cables debajo de lo que son los sillones y hay veces que no los consideran. Entonces, todo eso es importante, digamos, que se unan directamente con un experto en este tema y que podamos ayudarles, digamos, a sus arquitectos para que, a final de cuentas, el consultorio esté perfectamente organizado. Hoy día, por ejemplo, estas áreas de lo que viene siendo el selle, normalmente antes estaban en zonas muy alejadas de la vista del paciente y al día de hoy, con toda la parte del control de infecciones, es importante que le mostremos a los pacientes, les demos la seguridad de que ellos vean cómo llega el material sucio hasta llegar el material limpio y cómo puede llegar directamente al consultorio y cómo se retira también. Áreas, digamos, de tránsito de lo que viene siendo pacientes y el área staff, y el área staff hacia, digamos, el cuarto de máquinas. Áreas de almacenaje, áreas donde vamos a tener los materiales. Entonces, todo esto es importante considerar, es importante que tomen en cuenta cuando hagan su diseño de consultorio. Como les digo, tenemos ya ciertos años de experiencia. Tomen en cuenta a compañías como Dentadec, que les puede ofrecer prácticamente este diseño de consultorio y en muchos de los casos prácticamente no hay ningún costo. Dentro de lo que viene siendo el diseño, ahora pasemos a ver cómo organizar, cómo configurar un equipo dental. Una de las grandes ventajas que como compañía manejamos es que todo lo que ven ustedes en el sillón se maneja por módulos y tenemos muchas opciones de módulos, de tal manera que las opciones de cómo configurar un equipo, pues sí son bastante amplias. Este es el sistema típico que yo he visto tal vez en un 85-80% de los consultorios en México. Todos tienen montados en lo que es el sillón, su escupidera, lo que viene siendo su lámpara, su brazo para monitor, el brazo para asistente y lo que llamamos el sistema dispensado con los instrumentos del doctor. Este es el sistema, cuando platicábamos ayer de lo que viene siendo la vista, este es el sistema regular que muchos doctores utilizan, que es la manguera por debajo, que es un sistema que llamamos tradicional. Ayer yo les platiqué del sistema continental, sistema con la manguera por arriba. Yo entiendo que muchos doctores tienen alguna aversión hacia este tipo de sistema, probablemente por ciertas malas experiencias en el pasado que tuvieron. Hace algunos años existían unos sistemas que en este punto del sistema dispensado era un tipo de carrete por el cual pasaba la manguera. Y los doctores terminaban tomando el instrumento, jalando esa manguera, ese carrete rodaba, evidentemente, para sacar la manguera. El problema es que cuando estaban trabajando en boca, por alguna circunstancia que se movía, movimientos regulares dentro de la cavidad oral, movían la manguera y ese carrete como que quería regresar y sentían como que un jalón de parte de lo que es la manguera al momento de trabajar y eso no les gustaba a los doctores. Bueno, hoy día, les comento, ADEC nunca manejó ese tipo de sistemas de carrete. Lo que nosotros manejamos son brazos totalmente articulados que por un lado permiten que este tipo de brazos puedan estar
digamos, si yo estoy dedicado hacia la cavidad oral, todos los sistemas, todo lo que son los instrumentos quedan en un área de mi vista panorámica, de tal manera que yo no tengo que voltear. ¿Recuerdan lo que hablábamos ayer de cómo se acomoda la vista? A una distancia focal y sobre todo una iluminación diferente de cuando estamos trabajando en boca a cuando yo voy a tomar un instrumento. Entonces, con este tipo de sistema, que es el continental, yo puedo tener todo el brazo en una panorámica de mi vista, que yo no tengo que voltear mi vista. Realmente, simplemente muevo mi brazo, hago mi movimiento tipo 3, tomo el instrumento y empiezo a trabajar. Y al regresar, yo no tengo que voltear mi vista, simplemente lo llevo hacia atrás. Esta articulación del brazo me permite regresarlo. La pieza de mano no va a caer y la tengo protegida. Y es un sistema bastante ergonómico. Entonces, yo les recomendaría, doctores, de aquellos que están pensando en hacer una nueva adquisición o un recambio de su unidad, analicen bien este sistema de dispensado. Les puedo comentar por historia que yo he visto con algunos doctores, es que cuando cambian del sistema tradicional hacia el sistema continental, puede ser un momento como de choque y puede llegarles a tomar probablemente cuestión de 3 meses, 6 meses, la curva de aprendizaje para adaptarse de un sistema al otro. Pero la verdad es que una vez que ya se adaptaron al nuevo sistema, empiezan a ver las ventajas ergonómicas. Entonces, yo les recomendaría, empiecen a evaluar esta posibilidad. Ahora, además de que, bueno, este es el sistema típico donde todo se monta en el sillón, existen variantes que me gustaría empezar a platicárselas aquí. Esta, si se fijan, es una fotografía muy similar a la anterior, donde prácticamente todo está montado al sillón, excepto la lámpara. Aquí la lámpara, si se fijan, está saliendo de lo que viene siendo, puede ser de techo, puede ser de pared. Son varias las opciones que manejamos en cuanto a lo que es el montaje de la lámpara. Entonces, esto les va a dar un poquito más de amplitud. Aquí hay algunas variantes donde este brazo, por ejemplo, de monitor, tiene una área de soporte, una charola, que también pueden ser colocadas las charolas debajo del sistema de dispensado de este tipo. Si la manguera va por abajo, evidentemente la charola va a ir por arriba, pero también son charolas de soporte que podemos estar colocando. Entonces, este es otro sistema ya diferente, lo que viene siendo la lámpara ya va a techo. Aquí igual la lámpara está de techo, pero vean cómo en este tipo de sistema que llamamos radius, ya no, bueno, podemos no colocar la escupidera. Este es un tema que yo sé que causa un poco de controversia. Entiendo que muchos doctores, por la misma, digamos, constancia de uso de la escupidera, digan, no necesito escupidera. Más bien, el paciente requiere la escupidera. La verdad es que últimamente, sobre todo muchas universidades, estamos haciendo ese cambio generacional y ya no estamos colocando escupideras. Por un lado, una escupidera es un poquito difícil de mantener, sobre todo la parte de olores y sobre todo la parte higiénica en sí de lo que viene siendo ese espacio, lo que es la escupidera. Y al final de cuentas, hay que reconocer que si hay una parte que es, digamos, muy sucia de todo el consultorio, es específicamente la escupidera. Entonces, hoy día, en muchos casos, como esta configuración, evitamos el colocar una escupidera. Eso podemos sustituirlo a través de la succión en el área de asistente. Se puede colocar otro eyector quirúrgico y a ese se le puede colocar un cono. El cono se toma, se lleva a la boca del paciente. El paciente ni siquiera tiene que moverse todo su torso. Entonces, lo llevamos a boca del paciente y el paciente puede enjuagarse, porque aparte, el paciente está anestesiado, no controla perfectamente el reflejo de lo que viene siendo el enjuague y a veces termina enjuagándose en la escupidera y a veces fuera de la escupidera, parte del enjuague. Entonces también esa es otra parte que también es importante a considerar para tratar de evitarlo. En el caso del cono, si tenemos una buena succión, el cono lo llevamos y ese nos va a ayudar a que esa misma succión permita un enjuague un poquito mejor. Ese tipo de conos son plásticos que resisten, digamos, la autoclave. Entonces, podemos tener varios conos, prácticamente uno por paciente, y estar, digamos, esterilizándolos. Entonces, también es bastante seguro desde el punto de vista de control de infecciones.
Ahora, este sistema Radius nos ofrece una ventaja importante desde el punto de vista de manejo, porque todo este brazo lo puedo llevar hacia un lado, pero si de repente este doctor se cambia al lado contrario a trabajar, como no hay nada que estorbe a este brazo, yo puedo llevar este brazo y llevarlo al lado contrario. A veces este sistema le gusta mucho en clínicas donde hay 2, 3 doctores y alguno de ellos es zurdo, porque prácticamente pueden llevar ese módulo y el doctor que es zurdo, desde su mano dominante, va a estar trabajando. Entonces, son varias las ventajas que ofrecemos con este tipo de sistema de montaje. Ahora, no solamente desde el punto de vista de lo que es función, desde el punto de vista estético, también estamos hablando de que puede ser un consultorio, digamos, mucho más limpio y, digamos, las opciones también son infinitas de cómo podemos jugar con ese movimiento. Otro es el sistema de costado. En este consultorio, por ejemplo, con este brazo, que ya no está montado al sillón, sino está montado, en este caso, a un mueble, puede ser montado también a pared directamente. Tenemos el sistema que llamamos de costado. Este brazo es abatible, se esconde prácticamente todo debajo de lo que es este mueble. Y al momento de trabajar, de poner al paciente en posición supina, yo ya puedo tomarlo y llevarlo directamente a trabajar en boca. Termino de trabajar, se regresa todo este módulo hacia la parte interna. Entonces, es un sistema de costado que llamamos. Todo lo demás se puede mantener igual, la escupidera, lo que es el brazo del monitor, lo que viene siendo la lámpara. O, como les decía en la diapositiva anterior, podemos quitar la escupidera, la lámpara puede ser de techo y también lo que viene siendo el monitor puede ser de techo o de pared. Entonces, tenemos variantes para también con este esquema poder hacer un consultorio completamente limpio, donde solamente esté montado lo que viene siendo el sillón del paciente. Ahora, al inicio de estas conferencias también le platicaba yo de las superficies de trabajo para el asistente o para el doctor mismo. Esta es la charola que el día de ayer les platicaba, que tiene 22.5 pulgadas de diámetro, una superficie robusta en la cual ustedes pueden colocar materiales, instrumentos y que les puede servir de apoyo. Entonces, vean cómo puede ser montada tanto a un mueble o puede ser montado directamente a la pared. Esta es otra fotografía del mismo esquema de costado, pero vean cómo eliminamos todo lo demás de este sillón. Única y exclusivamente estamos teniendo sillón al centro, lo de asistente lo tengo montado en esta mesa posterior y lo único que va a llegar a ver el paciente cuando entre es el sillón. Todo lo demás da un aspecto, estéticamente hablando, muy agradable a la vista y puede llegar a ser bastante funcional este tipo de sistema. Otro sistema es el que llamamos a las 12. En este sistema se coloca lo que viene siendo el sillón y todos los instrumentos, tanto de doctor como de asistente, se colocan en una mesa de trabajo posterior. Entonces, el paciente al momento de llegar, sentarse, no ve nada. También permite, en un momento dado, tener ese consultorio muy limpio, ¿sí? Muy agradable a la vista. Y esta es una fotografía, por ejemplo, de un sistema similar. Este sistema probablemente también hay que mencionarlo. Tal vez no funcione para todos. Aquí, un doctor, como está posicionado aquí el sillón, el banquillo, es para un doctor, por ejemplo, si es diestro. Vean cómo este doctor va a estar tomando los instrumentos desde su mano no dominante, que es la izquierda, y tiene que hacer la transferencia del instrumento a su mano derecha para poder trabajar en boca. Ahí hay que considerar que la manguera va a estar cruzando sobre sus piernas hacia donde esté todo el sistema a las 12, es decir, detrás del paciente. Entonces, son puntos de vista que sería importante que ustedes vean, opciones, y que en un momento dado puedan elegir la que más se ajuste a su necesidad. ¿Ok? Bueno, antes de pasar a esta información de la siguiente, de la presentación, es importante considerar, al final les voy a presentar mi información,
Ustedes pueden entrar a la página de ADEC para ver todas estas opciones que les acabo de explicar en cuanto a lo que es configuración. Y si necesitan más información, con todo gusto, acérquensenos tanto a un servidor, directamente a los distribuidores autorizados. En la página van a ver cuáles son los distribuidores autorizados en México. Pregúntenos con toda confianza, evalúen las posibilidades de configuración. Con toda confianza podemos hacerles un esquema de trabajo, a ver cuál es el que más se adapta a su necesidad. ¿De acuerdo? Bueno, ya para entrar a la recta final de esta conferencia, me gustaría explicarle la importancia de la ergonomía ya desde el punto de vista para el negocio, para su clínica, ¿sí? Primero que nada, doctores, el hecho de que adopten todas estas medidas de ergonomía les va a incrementar su productividad, el personal. Créanme, es muy incómodo para una persona, ya sea un dentista, para un asistente, estar trabajando en condiciones de dolor. Entonces, la productividad va a ser mucho mejor al momento de que adopten ese tipo de técnicas, ¿sí? Evidentemente, las ausencias laborales se van a reducir al no tener que estar yendo a consulta, a tratamientos y demás que son realmente innecesarios cuando llegamos a adaptar toda la parte de ergonomía en el consultorio. Y también, evidentemente, la rotación del personal. Como les mencioné un poquito antes en esta conferencia, créanme, he visto algunos doctores que han llegado desafortunadamente a grados donde la lesión ya es mayor, incluso cirugías, que desafortunadamente ya no se recupera igual el cuerpo y a veces llegan a dejar a un lado la práctica de la odontología. Entonces, no echemos a saco roto esto, les digo, esto es algo real, que lo he visto y que, bueno, creo que podemos en un momento dado prevenirlo. Ahora, desde el punto de vista del empleado, el nivel de confort, evidentemente la fatiga del día a día la vamos a disminuir prácticamente al máximo. Evidentemente el daño futuro, porque recuerden, se los he mencionado en esta conferencia, el daño es cumulativo, es con el paso de los años. Entonces el daño, la posibilidad de daño la vamos a disminuir prácticamente al máximo. Y también la prevención, evidentemente en el largo plazo nos va a ayudar mucho. Y esto va aunado a lo mismo desde el punto de vista de negocio. La productividad y la moral de la persona va a ser mucho mejor. Ahora, ¿qué impacto nos va a dar? Bueno, desde el punto de vista del empleado, ya alguien que presente un problema, pues a final de cuentas, una recuperación, por ejemplo, de un dolor, pues puede llegar a tomar cerca de 6, 8 semanas aproximadamente en recuperarse de ese dolor. Ahora, obviamente depende de cuál es el grado de dolor o del daño. Una hernia discal, que recuerdan cuando hablábamos de la columna, de cómo mantener la posición erguida, puede llegar a un momento dado un daño de más, menos 3 meses aproximadamente, con el riesgo potencial de una cirugía. Entonces también debemos de cuidar un poco esa parte. Y los daños, pues al final de cuentas van a tener un impacto en su vida personal. Para el negocio, pues evidentemente no atendemos a los pacientes, pues evidentemente la ganancia no va a ser la misma, ¿no? La rotación de personal, el hecho de que alguien se nos vaya por algún dolor o algo, pues bueno, es contratar nuevo personal, es reentrenarlo y a final de cuentas, una de las cosas importantes en cualquier negocio en cuanto a rotación de personal es eso, la pérdida de tiempo en volver a recapacitar a la gente. Todos los inconvenientes que en un momento se le pueden causar al paciente, derivados de todo este impacto, y también, evidentemente, reprogramaciones innecesarias que tendríamos que estar haciendo a los pacientes. Entonces, realmente, ya llevando todo este concepto de ergonomía al negocio, vean cómo sí tenemos mucho que perder desde el punto de vista de ergonomía. Bueno, doctores, ya para ahora sí concluir prácticamente nuestra conferencia, quiero hacer un pequeño resumen y las recomendaciones, lo que digamos el extracto importante de toda esta conferencia para que tomemos en cuenta de cómo mejorar. Lo primero, se los comenté al inicio de la charla, tienen que evaluar cómo están trabajando el día de hoy. Tómense fotografía, incluso tomen video de su trabajo diario
Que lo haga una persona, explíquenle para qué quieren los videos, para qué quieren las fotografías, y que esta persona les haga las tomas sin que ustedes se den cuenta, en medio de su procedimiento, porque es en el momento en que ustedes están enfocados en su trabajo y probablemente no están tomando en cuenta la postura en la que están trabajando. Una vez que evalúen a través de fotografía cuáles son las posturas incómodas que están llevando a cabo, es cuando ya pueden hacer la estrategia a seguir, de qué puntos son los que tienen que corregir, y como les dije, empiecen con uno o con dos puntos importantes a corregir. Una vez que cambien a ese hábito y que lo hagan, ya digamos, de una manera correcta y adecuada, entonces sí, enfóquense en otro de los atributos o en otros dos. Y poco a poco, les digo, vayan mejorando desde el punto de vista ergonómico. Cuiden su postura. Platiqué en esta conferencia cuáles son las posturas ideales. Es cierto, a veces me llegan a preguntar y me cuestionan mucho que no en todos los casos van a poder estar trabajando en esa postura ideal. Es cierto. Recuerden la ley de Pareto, ¿sí? La ley del 80-20. Y hay que aplicarla aquí. Busquen que el 80% del tiempo trabajen en una postura ideal. Aquellos casos que son difíciles de acceso visual hacia la cavidad oral, ahí traten de disminuir al máximo y llevarlo a ese 20% posturas incómodas. Pero cuiden lo más posible. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las inclinaciones y que yo les explicaba a manera de semáforo? Bueno, traten de llevarlo máximo al nivel amarillo. Eviten a toda costa la inclinación a un punto, por ejemplo, rojo, ¿de acuerdo? Entonces, cuiden su postura. Mantener todo al alcance del operador. Busquen qué estrategias hacer para que instrumentos, materiales, lámpara y todo lo que estén utilizando en un procedimiento lo tengan al alcance de la mano. Recuerdan las clases de movimientos. Hagan clases 1, 2 y 3, nada más. Eviten hacer movimientos clase 4, clase 5. Por eso es que es importante el alcance del operador. Uso de magnificación y buena iluminación. Acérquense con sus proveedores, vean cuáles son las opciones que tienen para en un momento dado tener una buena magnificación. Insisto, ya sea que se adapten a las que hoy día tienen, a sus lentes, por ejemplo, o que de plano empiecen con una nueva magnificación. Y la iluminación, ayer les platicaba, si tienen lámparas halógenas, cuiden la calidad de su luz. Revisen cómo está ese filtro que viene siendo el que refleja la luz hacia la cavidad oral. Revisen, insisto, el bulbo. Si no lo han cambiado, hagan una programación de cambio cada 2-3 años para poder asegurar que tienen una buena iluminación. Y sobre todo que cumple con el ISO que les expliqué. Equipos. Hoy ya cuenta con un equipo dental. Traten de ver cuáles son todos los niveles de ajuste que lleguen a tener. El banquillo, la altura, la inclinación en caso de que la tengan, su respaldo, ¿sí? En caso de que tengan descansabrazos, revisen todos los ajustes. Es decir, saquen provecho al equipo que hoy día tienen. Si no cuentan con un buen banquillo, ayer les recomendaba, hagan la inversión, doctores. Estamos hablando que es la pieza que más utilizan en su consultorio dental y directamente se va a ver reflejado en su cuerpo. Entonces, inviertan un poco en ese sentido. Desde el punto de vista del sillón del paciente, bueno, acuérdense, el cabezal, retírenlo, coloquen, hagan la articulación, muevan al paciente, coloquen correctamente al paciente al momento de su llegada. O sea, todo eso son parte de los ajustes que también se van a ver afectados ustedes en la parte de su postura. Uso de asistente dental. Ayer les platicaba, una proporción alta de dentistas en México no utiliza asistentes. Contraten a alguien, enséñenles a ser asistentes si es necesario. Vean las opciones de universidades que tengan cercanos a donde estén, a ver si ellos ya tienen un programa de asistentes dentales.
Como les decía, hay algunas escuelas que ya tienen carreras y hay algunas otras que al menos dan diplomados, por ejemplo. Pregunten y seguramente de ahí pueden encontrar una buena asistente dental que les ayude a minimizar a ustedes los riesgos. Pausas ergonómicas. Entre paciente y paciente, dense el tiempo necesario, hagan ciertos estiramientos con las hojitas pequeñas que les dije. Y el siguiente, evidentemente, los estiramientos. Hagan su programa que les acabo de mostrar. Ahora sí que adapten a aquellos que les interese más, dependiendo las zonas, y realicen una programación de estiramientos. No me canso de decirlo, doctores. Fortalezcan su cuerpo. Hagan una rutina de ejercicio. Yo lo sé, puede ser, y he escuchado en múltiples ocasiones lo que yo creo que son excusas, doctores. No hay tiempo, el tráfico, mi familia, mi trabajo no me lo permite, créanme. Todo eso, para mi gusto, es una decisión personal que tienen que hacer. Hay que levantarnos un poco más temprano, hay que dedicarle un poquito más de tiempo a eso, tal vez un poco menos al ocio, créanme, siempre tenemos tiempo para hacer ejercicio. Les digo, 3, 4 sesiones a la semana que incluyan calentamiento, el ejercicio y enfriamiento con su estiramiento respectivo. Esos son los tipos de frecuencias que tenemos que hacer. 3 a 4, empiecen con esas. Poco a poco, el cuerpo se va a ir adaptando y probablemente van a incrementar las frecuencias a la semana. Su cuerpo se los va a agradecer. Por último, la parte del diseño de consultorio. Y esta parte del diseño, como les digo, existen varias empresas que les van a poder ayudar en este sentido. Algunas de ellas incluso les van a poder ayudar sin ningún costo. Algunas sí les van a generar algún costo. Pero bueno, hablen con su proveedor. Hay muchas las opciones y yo creo que se les puede sacar una buena ventaja, ya sea que ustedes van a colocar una nueva clínica o van a remodelar la actual. Esto es toda mi información, doctores. Si alguien quiere tener un poquito más de información, quieren platicar conmigo, quieren que les comparta algo de la información que vieron aquí, con todo gusto. Yo tengo, la verdad es que he recopilado alguna literatura desde el punto de vista de doctor, de asistente, en general de ergonomía, no relacionada solamente a lo dental, sino, les digo, a diferentes aspectos. Con todo gusto les puedo compartir información, mándenme un correo y podemos ponernos en contacto para saber un poquito más del tema. Bueno, quiero agradecerle su tiempo por haber asistido a estas conferencias. Quiero agradecer también, evidentemente, al equipo del canal I+D por todos sus apoyos, el poder abrir este espacio a dar estas conferencias gratuitas. Quiero también agradecer al licenciado Daniel Stern y a todo su equipo de trabajo de Dentadec por su gentil patrocinio. Específicamente, hay 2 personas que me ayudaron mucho en la coordinación, que es Ricardo Cárdenas, Eloy Ferreira, y también, por supuesto, esta presentación no hubiera sido posible sin el apoyo del fotógrafo Elías Licona, a su acompañante Fernando Silva, y por supuesto a la compañía ADEC por también facilitarme mucho de estas herramientas y mucho de esta información. Así que muchas gracias. Vamos a abrir ahora la presentación a la parte de preguntas, a la sesión de preguntas y respuestas. Doctores, con toda confianza, siéntense la libertad de preguntar lo que consideren. Muchísimas gracias, Carlos Quintanilla, por esta interesante información. Gracias nuevamente a nuestros queridos amigos de Dentadec. Y les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. Y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán realizar su constancia, acreditarla, podrán hacer cambios si es necesario en sus datos de registro y podrán imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento.
Les recordamos que pueden realizar todas sus preguntas, ya sea a través de Facebook o a través de la plataforma GoToWebinar. Si te parece bien, continuamos con la sesión de preguntas. Gracias. Gracias. Tenemos una pregunta del doctor Manuel Morelos Canseco. Buenos días, interesante plática. Si tiene algunos diseños en medidas generales, porque, bueno, no se ven en este momento las medidas bien en la presentación. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Gracias, doctor Morales. Le agradezco. ¿Morelos? Morelos, doctor Morelos, discúlpeme. Gracias por participar. Agradezco sus comentarios. Sí, en efecto, de hecho, esta diapositiva como tal, si no se vio correctamente, con todo gusto puedo compartírselas. Les puedo compartir todos los espacios mínimos requeridos. Ahora, esto es lo que encontramos basado, como les mencioné ahí, considerando a los pacientes que pudiésemos potencialmente llegar a atender, a los espacios requeridos, tanto para el doctor como para el asistente, y sobre todo el espacio necesario para que podamos mover los brazos, la lámpara, etcétera, etcétera. Contamos con eso, contamos con plantillas directas cuando hablamos de lo que es el sillón, pero con todo gusto podemos compartírselas. Yo no sé si gustas, doctor, puedes enviarme un correo, yo directamente te lo mando, o también igual y probablemente con I+D puedo compartirles, les dejo a ellos la presentación, y directamente en el canal de I+D pueden hacerles llegar esa diapositiva en particular. Con todo gusto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Luna. Dice, yo quiero comprar un equipo dental ADEC. ¿Cuál es el precio aproximado más económico? Ok. Doctora Luna, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por participar. Con todo gusto podemos ponernos en contacto. Yo no sé en qué parte del país se encuentre, doctora, pero eso es independiente. Aquí lo importante es nada más saber para poder dirigirlo con el asesor que pueda darle, ahora sí que una explicación un poco más personalizada. Como vieron en las diapositivas, existen múltiples versiones, tanto de sillones, de sistemas de dispensado, de lámparas, de brazos de asistente, de las mesas de trabajo. Vaya, son varias las opciones que tenemos, y en realidad podemos jugar, digamos, y adaptarnos específicamente a la necesidad de cada doctor. No es lo mismo, por ejemplo, el mobiliario que va a requerir un endodoncista al que va a requerir un periodoncista o un rehabilitador. Y tenemos muchas opciones para cada una de las especialidades. Entonces, sí me gustaría ponernos en contacto. De manera general, puedo explicarles que los modelos, por ejemplo, pueden ir variando de precio, depende de lo que vayamos a colocarles o incluirles. Pero el modelo, digamos, de menor inversión, de un equipo ADEC, está aproximadamente en el rango de los $16,000 aproximadamente, y podemos llegar a tener modelos que pueden estar rondando cerca de los $50,000. O sea, realmente estamos hablando de una amplitud bastante grande, todo basado, insisto, en la configuración que requiera. Ahora bien importante, estas son inversiones altas, definitivamente, pero son inversiones que en el mediano y largo plazo dan buenos dividendos. Desde el punto de vista ergonómico, les va a ayudar mucho en el aspecto de su trabajo diario, y desde el punto de vista de productividad, porque bueno, es un equipo que estamos hablando que puede ser para largo plazo, 15, 18, 20 años. Muchos doctores afortunadamente son testigos en carne propia, porque tienen equipos muy antiguos, y al día de hoy hay muchos equipos de más de 20 años que siguen funcionando en la práctica. Entonces, son equipos a largo plazo. Probablemente sí la inversión sea alta, y definitivamente hay múltiples opciones de sillones, de opciones que se venden, que a lo mejor cuestan una cuarta parte de los nuestros, pero probablemente en cuestión de 3, 4 años empiezan las fallas, y pues empiezan los recambios a los 5 años. Entonces, si hacemos cuentas realmente, probablemente sea costo-beneficio mejor hacer la adquisición de una ADEC de inicio que estar pasando por muchos problemas con diferentes marcas, tratando de ahorrarnos ahora sí que un poco al inicio. Entonces, más o menos esos son los rangos. Le invito a que nos escriba
Si acaso está aquí en la Ciudad de México, precisamente el día de hoy está empezando el Congreso AMIC y vamos a estar ahí con una exhibición de equipos y pueden acercársenos con toda confianza. Muchas gracias. Tenemos varios comentarios. Uno es del doctor Raúl Porras. Gran aporte, este tema debe difundirse en las escuelas. Doctor Porras, muchas gracias por participar. En efecto, estamos haciendo un esfuerzo grande porque las escuelas empiecen a trabajar más. De hecho, en la primera parte de la conferencia lo platiqué y lo mencioné. A nivel de estudiantes, específicamente en la preclínica, es donde debemos empezar a platicar del esquema de ergonomía. Ahí es donde al alumno se le debe de corregir ese hábito y tomar un buen hábito desde el punto de vista de posicionamiento. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo con ellos. Toda esta charla, por ejemplo, también estoy haciendo un póster, por ejemplo, de ergonomía, donde pues es difícil en un póster, evidentemente, compactar toda esta información, pero estoy haciendo ciertos bullets, unos 8 o 10 bullets, que esos pósters van a terminar en las clínicas de las universidades. En aquellas clínicas los vamos a colocar y ahí va a haber un código QR que los va a redirigir hacia esta charla. Entonces, estamos haciendo esfuerzos, no somos los únicos, hay varias compañías que estamos trabajando en conjunto con las universidades, que les decía también, hace 7, 8 años yo he visto mucha más apertura de las universidades a incluir este tipo de temas dentro de sus planes de estudio, que son importantísimos y que, bueno, deben de darnos dividendos en las próximas generaciones. Y tenemos otro comentario del doctor Marco Romero. Excelentes tips. Ayer practiqué algunos y funcionan. Gracias, doctor. Doctor Romero, me da mucho gusto de verdad escuchar eso. La idea de esta conferencia es esa, es tomar 2, 3 tips, ponerlos en práctica y de verdad deben de darles buenos resultados. Entonces, me da mucho gusto, gracias por participar y me da gusto que estén viendo ya algo de respuestas y de resultados. Tiene saludos desde Honduras, desde Villahermosa, Tabasco. Muchas gracias a todos. Culiacán, Sinaloa. Excelente, muchas gracias. Saludos igual de Orizaba, Veracruz, Ecuador. Muy bien, excelente. El Salvador. Muy bien. Lima. Excelente. Igual muchos comentarios, que bueno, que excelente conferencia. Gracias, doctores. Importante tomarla en cuenta. También saludos desde Bogotá, Colombia. Muy bien. Gracias a todos en Latinoamérica, a todos nuestros hermanos de allá, por supuesto, a todos aquí en la República Mexicana y pues a sus órdenes, doctores. Tienen mi información. No sé, Dianita, ¿hay alguna pregunta adicional? No, nada más un comentario más de la doctora Mesa. Ok. Agradece la información y espera que en su momento pueda compartir el póster que menciona. Claro que sí. El póster, doctora, la verdad es que el esfuerzo que estamos haciendo es más hacia universidades. Vamos a tener el arte como tal. Si alguno de ustedes quisiera tenerlo, voy a ver, porque este es un trabajo conjunto que estoy haciendo precisamente con Dentadec también. Si gustan tenerlo, lo que tal vez pudiera hacer, y eso lo tendría que discutir directamente con Dentadec, no le veo mayor problema, es que el arte, una vez que lo tengamos, es decir, en algún archivo de PDF, no creo que PDF, pero algún archivo de imagen, probablemente, sobre todo por la calidad, lo podamos tener disponible y que en un momento dado podamos compartírselos. Ustedes, en cualquier ciudad en la que se encuentren, pueden agarrar ese archivo, pueden llevarlo a algún lugar donde hagan, digamos, toda esta parte de arte o de impresión. La pueden hacer la impresión en lona o a nivel de póster como tal, y ustedes mismos mandarlo a enmarcar en su propia ciudad. Entonces, yo creo que eso lo veo viable. No le veo mayor problema por mi parte. Yo creo que tal vez toda esta charla se va a subir a YouTube y en su momento a través de la plataforma de I+D pudiésemos tal vez incluso subir ese arte, colocarles así como los videos, se los vamos a colocar en una liga o en un archivo, tal vez también un link donde ustedes puedan descargar ese arte.
Denos nada más, probablemente, yo creo, estimo que este arte deberíamos de tenerlo ya listo, ya para mandarlos a impresión en algún punto de enero, febrero del 2018, y esperaría que dentro de los links de I+D pueda estar este arte con todo gusto. Gracias por la idea y me gusta, si gustan tenerlo, con todo gusto. Muchas gracias. Nos preguntan si puedes compartir tu correo electrónico, por favor. Claro, claro, con todo gusto. Aquí están, son estos dos correos. Perdón lo informal del segundo, es el personal. El primero es el de la compañía, el de ADEC, y el segundo es el personal. Entonces, les digo, es un poquito informal, pero bueno, ese es el correo que utilizamos. Y con todo gusto, recibo sus comentarios, sugerencias, y si requieren, les digo, información, con todo gusto les puedo compartir. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos Quintanilla, por esta información tan interesante. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Dentadec, quienes patrocinaron esta conferencia, pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.